Estén aquí con nosotros en un tema tan importante para compras y para RH y para logística, que es la negociación, y acá con el criterio de la negociación sustentable. Mirar tanto el resultado como la relación. Acá vamos a tener a dos disertantes de lujo, a Leonardo Escurra, gerente ejecutivo de logística de Volkswagen Argentina, y Diego Hilarie, socio de HR Performance. Hernán va a estar, mi socio, como moderador. Así que bueno, es un placer que todos estén acá para que Leonardo y Diego puedan compartir su experiencia y ustedes hacer todas las consultas que consideren. Estoy pasando al próximo slide. Bueno, algunas cosas, algunos ya lo saben, otros no. La idea es que nosotros desde PWA queremos estar cerca de ustedes, para los cuales tenemos varios canales de contacto, la página web, donde ustedes pueden acceder a todos los contenidos, estas presentaciones, el video, los resúmenes ejecutivos, el libro de compras. Nos pueden seguir también en LinkedIn, en PWA Consultores, para estar al tanto de todos nuestros eventos. Y también nosotros mandamos todos los eventos por difusión, por WhatsApp y por email. Si es por WhatsApp, si me tienen agendado con el 11, les va a llegar. Y bueno, la idea es que estemos todos conectados. Solamente para que sepan, algunos de nuestros próximos eventos, acá para el mes de julio, experiencia y liderazgo en compras a distancia para el primero. El 15 vamos a hablar de portales de proveedores. El 29, dado que salió mucho el tema de indicadores como un tema de interés, vamos a tratar ese tema. Pero bueno, ahora vamos a ir para este evento. Entonces, un poco como decía Hernán, y con la idea de que podamos aprovechar mejor todo lo que Leo y Diego nos van a comentar, la idea es que las preguntas se van a hacer después de la disertación. Va a disertar Diego, va a disertar Leo, y después va a haber preguntas. Si alguno quiere adelantarlas antes por chat a mí o a Hernán, bueno, después las leeremos en etapa de preguntas. En el momento de preguntas ustedes también pueden levantar la mano con la herramienta de Zoom para hacerlas, y lo que vamos a valorar es que antes de terminar el evento, ustedes completen una encuesta de satisfacción que hicimos para conocer más qué les pareció todo esto. Y bueno, y lo que vamos a hacer ahora directamente, voy a ceder el control para Diego, así que ahora dejo de compartir pantalla. Dale. Como tenemos un temita técnico, voy a compartir yo la presentación de Diego. Un segundito, por favor. ¿Cómo no? Bueno, bienvenidos. Anda presentándote nomás, todo tuyo, Diego. Mientras. Bárbaro. Bienvenidos a todos. Si podés poner en modo presentación. Ahí va, ya va a aparecer. Ahí va, perfecto. Mi nombre es Diego Hilaire Chaneton, soy socio de HR Performance, consultor en recursos humanos. Trabajé 17 años en el área de recursos humanos y me inicié en la negociación más formal a los 23 años, cuando un jefe mío renuncia y el director me dice: che, Diego, ¿te animás a agarrar laborales? Y yo le digo: bueno, dale. Y me dice: bueno, te voy a hacer responsable de recursos humanos y de relaciones laborales con camioneros. A raíz de eso dije: bueno, sindicato de camioneros, linda experiencia. Tuve la suerte de que mi jefe fue un factor muy importante para mi carrera, el tema de la confianza, y me bancó el 50% de un posgrado en negociación. Entonces, de formación licenciado en recursos humanos, especialización en negociación y con prácticas todos los días de lo que es conversaciones difíciles, ¿no? Con sindicato de camioneros. Luego de eso fui trabajando en distintas industrias, en industria oil and gas, en la industria automotriz, en industria construcción, siempre vinculado al área de relaciones laborales, y ahora hace 2 años de venido en consultor de recursos humanos, y acá estoy. La primera pregunta que tengo para hacerles es: ¿dónde ponemos el foco en una negociación? ¿Si en los resultados o en la relación? Y acá podemos lanzar una encuesta interactiva que tienen que contestar idealmente en 1 minuto.
¿Dónde piensan ustedes que se pone foco en una negociación? El minuto en minuto lo estoy viendo, ustedes no. Es interesante. Ya tenemos bastantes respuestas, digo, si querés. Tenemos Más, un esperamos. 45% de respuestas, incrementando. A ver. Faltan ahora 12 contestar. No hay una opción 3, lamentablemente. Quedan 10 que no contestaron. 9, 8. Ahí se suman más invitados. Está parejo el boca de urna. Ahora no. No es fácil de boca de urna. No está la opción depende, ya empiezan a comentar, ¿viste? Los que no quieren decidir, los indecisos, no saben, no contesta, sería una opción para la próxima. Bueno, en el próximo webinar lo vemos. Bueno, me parece que con un 85% mostramos resultados. Hay gente que no se anima a Dale. votar. Bueno, ahí cierro. Dale. Bien. El 65% de ustedes, o sea, 24 personas, contestaron que le dan más importancia a la relación y un 35% a los resultados. Bien. Obviamente que depende, y es una pregunta de un dilema, ¿viste? Es un dilema. Si yo tengo que elegir uno, ¿qué elijo? Hoy vamos a hablar de la importancia de la relación para conseguir resultados, así que me alegro que voy a satisfacer al 24 o al 65% de la audiencia, y voy a intentar convencer a los que dijeron los resultados del por qué es bueno invertir hoy en la relación. ¿Me pasás al siguiente slide, por favor? Dale. Bueno, en toda negociación hay una tensión latente entre los resultados y la relación. ¿Por qué? Porque nosotros cuando elegimos negociar con alguien, siempre lo elegimos por una vocación de llegar a un resultado propio. Ahora, cuando elijo negociar con alguien, también puedo elegir empezar o fidelizar una relación. Si nosotros nos inclinamos mucho al resultado y la otra persona conoce, hicimos una negociación muy agresiva en resultados, la relación se puede dañar. Si nosotros, a ver, hace un clic más, por favor. No, ando una para atrás. Esto es el tema de no tener el control de la pantalla. Ándate una para atrás. Si nosotros nos vamos mucho a la relación, uno más. Ahí está. Si nosotros nos vamos mucho a la relación, perdemos de vista el foco en los resultados. Entonces, el ideal en esta matriz es encontrar el equilibrio para poder armonizar una relación e ir consiguiendo resultados. Vamos a la siguiente, Hernán. Obviamente, yo vengo del palo de recursos humanos y mi experiencia está basada más en lo que es las políticas de recursos humanos, las buenas prácticas de recursos humanos y las malas prácticas de recursos humanos, por supuesto. Cuando el interlocutor muchas veces es el sindicato, ¿no? Pero hay muchas cosas que a la hora de negociar hay pasos que para un buen negociador no hay nada mejor que otro buen negociador del otro lado. Y esto es importante saberlo. El método de Harvard consiste en 7 pasos que William Murray y Fisher escriben en muchos libros. Hay uno que recomiendo que se llama Sí de acuerdo y el otro es Supere el no, donde nos explican los distintos pasos que encolumnan una negociación. Ustedes verán acá que tenemos por un lado la relación y por otro lado la columna de comunicación. Y luego tenemos los pasos de legitimidad, opciones, intereses, alternativas y compromisos. Vamos una adelante, por favor. Ahí, fíjate, Hernán, que hay gente que se está conectando ahora. Ahí está, porque a mí me figura... Bien,
Entonces, en negociaciones sustentables, la primera pregunta que uno se tiene que hacer es ¿cómo me siento a negociar? ¿Qué necesidades hay por satisfacer? Y la primera negociación, siempre lo digo, sobre todo cuando hay emociones involucradas, es con uno mismo. Antes de sentarme a negociar con la otra parte, yo tengo que tener claro qué necesidades quiero satisfacer de esta relación que voy a crear. Y qué conflictos hay por solucionar con la otra parte en el caso de que es una negociación en la cual queremos resolver algún conflicto. Entonces siempre hay una relación de dependencia y de deferencia entre las dos partes. Si no, no tiene sentido negociar. O sea, yo dependo del otro y el otro depende de mí, y si no, no tiene sentido negociar de alguna manera. Cuando la relación importa más, existe un juego de poderes. Existen momentos donde el poder aparece, que lo tiene uno, pero luego el poder puede migrar o mutar y lo tiene otro. Entonces, en la relación es momento de hablar de cómo vamos a agregar valor juntos a la mesa. Ustedes me dirán, Diego, pero vos con sindicatos pensás que podés agregar valor. Claro que sí, y voy a dar un par de ejemplos después cuando termine la charla, la parte técnica. Adelante. Ahí está. La legitimidad tiene que ver con las reglas de juego a la hora de negociar. Como todo deporte, todo juego, hay reglas de cosas que se pueden y cosas que no se pueden hacer. En la legitimidad sentamos las reglas. Como bien Pablo antes decía, bueno, para este webinar pedimos que se muteen, pedimos que escriban las preguntas. Esas reglas hacen que nuestra relación sea más fluida, porque si a alguno se le ocurre desmutear el micrófono y empezar a hablar, bueno, empieza a dañar un poco lo que es este encuentro. Entonces, hay principios básicos que tienen que ver con el principio de buena fe, que en la ley de contrato de trabajo está, que tienen que ver con la relación como un principio de buena fe. No mentir, no pegar, no robar, no maltratar, son cosas que no se tienen que explicar, pero en algunos casos requiere explicarlo, depende de la tensión del conflicto que uno esté llevando adelante, y que nos ayudan, la legitimidad de la negociación nos ayuda a encontrar objetividad, valores compartidos, valores que nos unen, y sobre todo el respeto. Porque cuando se falta el respeto a la otra parte, pierde mucho la relación. Y acuérdense que si yo elijo negociar con alguien es porque creo que de esa relación voy a sacar algún fruto. Adelante. Las opciones tienen que ver con, me quiero fijar, ahí está, estoy bien de tiempo, quería ver el tiempo. Las opciones tienen que ver con cuáles son las soluciones o demandas que hay sobre la mesa. Cuáles son las soluciones que podemos encontrar juntos para solucionar algún tipo de problema. ¿Cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles que tiene cada parte y cómo se pueden hacer más fuertes juntas? Entonces, opciones, uno tiene que analizar muy bien las propias y tiene que empezar a visualizar o hacer un ejercicio de investigar sanamente el interés de la otra parte, las opciones que puede tener la otra parte y de qué manera colaborativamente me sirve esa relación. Parece, la palabra sirve no es por ahí la que más representa lo que yo quiero transmitir acá, pero siempre con el otro, a veces podemos pensar opciones más creativas para lograr acuerdos sustentables. Entonces, dentro de opciones, las cosas a tener en cuenta o máxima tiene que ver con que a mayor diálogo, acuérdense que el pilar de comunicación es el diálogo. La relación y el diálogo, la comunicación, son fundamentales y están de alguna manera en los 7 pasos. La comunicación es fundamental, porque si yo no muestro las cartas, si yo no me abro, si yo no puedo mostrarle los intereses a la otra parte y me quedo anclado en las posiciones, pierdo el riesgo de que no confíe en mí. Y la confianza es fundamental. En las opciones es donde se exploran oportunidades para crear acuerdos sustentables o de valor mutuo. Y también donde pueden salir ideas que solo no se nos hubiesen ocurrido. Vamos para adelante con intereses.
Respecto a intereses, que es el cuarto paso de negociación de Harvard, es ¿para qué cumplir con este paso? Para cumplir con este paso es necesario ir más allá del reclamo. ¿Qué quiere decir? Que cuando el otro me dice algo, uno descubre las opciones cuando pregunta por qué lo quiere y para qué lo quiere. Uno descubre los intereses, perdón, cuando pregunta por qué lo quiere y para qué lo quiere. Cuanto más tiempo puedo invertir yo en dialogar y en sacar a la otra persona. ¿Vieron el clásico cuando uno habla con sus hijos y dice, mío, 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 o quiero esto, porque sí, te hacen un berrinche? No, porque sí, no. Tiene que haber un motivo, hay una necesidad atrás, hay una manera de yo poder interpretar por qué lo necesita, en qué momento, y de esa manera puedo entender o descubrir más la personalidad y sobre todo los intereses de la otra parte y sacarlo de las posiciones. Entonces, cuando nosotros exploramos intereses, es una oportunidad para darse a conocer y conocer a la otra parte. Es una oportunidad para sacar al otro de lo que quiere con el para qué lo quiere. Porque una cosa es lo que nosotros decimos que hará y otra cosa es para qué lo queremos. Los intereses son el resultado de obtener de buscar obtener ese reclamo, digamos. ¿De dónde viene ese reclamo? ¿Por qué me está pidiendo esto? ¿Para qué me está pidiendo esto? ¿Qué pasó antes que hizo que la otra persona piense? Por ahí dañaron su relación, por ahí dañaron su confianza. ¿Por qué va a confiar en mí? Cuanto más diálogo o más comunicación logramos tener con la otra parte, más fácil es encontrar los intereses. Si no estamos con intereses blanqueados, lo otro que hay que hacer, vamos para adelante, Hernán, por favor. Y esto es un ejercicio que hay que hacer antes de sentarse a la mesa. ¿Qué alternativas tengo yo si esta negociación se cae? Cuando una negociación no va a buen puerto, es importante tener un plan B antes, porque si no tengo plan B, voy a estar a la merced del poder del otro sobre mí a la hora de sentar un acuerdo. Entonces, William Murray habla de las alternativas como ¿qué tengo yo por fuera de esta negociación que son cosas importantes o válidas para mí y que dependen de alguna manera de saber si estoy negociando bien o estoy negociando mal? Piensen ustedes en un alquiler de una casa de la playa, por ejemplo. Se van y no tienen alquiler, no consiguieron, fueron no sé, Pinamar, y fueron sin reserva. ¿Qué pasa si ustedes van a ver una casa y su mujer dice, esta casa, su mujer o su pareja, esta casa me encantó? ¿Van a poder negociar una baja del alquiler? Posiblemente no, porque en el momento que una persona muestra mucho interés, y ustedes están, que tienen a los chicos atrás, que están pensando en la carpa, que lo que fuera, cuando uno manifiesta mucho su interés, es muy difícil bajar un precio. De esto probablemente Hernán, Pablo y Leonardo tengan mucha más experiencia que yo, pero en lo relacional no es una relación que nos interese tanto sustentablemente crear con alguien que nos va a alquilar una casa una quincena. ¿Está bien? Pero por eso es importante los momentos de contacto y momentos de verdad. El plan B sirve para decir qué pasa si esta negociación se cae. William Murray lo define como el MAN, o en inglés el BATNA, la mejor alternativa al acuerdo negociado. ¿Qué pasa si esta negociación se cae? ¿Qué voy a hacer yo al respecto? En definitiva, es el as bajo de la manga para poder saber qué otras opciones por fuera de esta negociación tengo. Vamos adelante con compromiso. Bien. ¿Cuándo termina una negociación? La negociación termina cuando nosotros nos damos las manos
o cuando se honran los compromisos que asumimos. Porque yo he visto infinidad de acuerdos cortoplacistas, y acá es más, para los 24 que votaron relación, me van a entender acá, y espero convencer a los que votaron resultados de esta parte. Cuando nosotros, en los compromisos, nos damos la mano, nos damos vuelta y dicen, la verdad que este tipo es un salame. Y pasa, porque me sacó todo, fue muy agresivo, me trató mal, etc. Y llegamos a un acuerdo, pero después en la máquina de café o hablando con un amigo o lo que sea, dicen, no sabes lo duro que fue todo lo que tuve que ceder. Hay una sensación de agridulce en un compromiso. Después hay que honrar esos compromisos. Tuve una experiencia en una empresa que trabajé donde había un 12% de ausentismo en una fábrica. Nosotros no podíamos tolerar un 12% de ausentismo en una fábrica. Nuestra meta era bajarlo a un 7%. Tuvimos que hacer un compromiso y un esfuerzo gigante con el sindicato para que los dos velemos porque la gente no se ausente por motivos injustificables. Y eso llevaron 7 meses de relación. Algunas ausencias que eran justificadas, obviamente, accidentes, enfermedades inculpables y demás, y otras de personas que hacían la bicicleta. La bicicleta, en la jerga, es un mes te falta por una muela, el otro mes te falta por un tobillo, el otro mes te falta por tal. Entonces, nosotros queríamos mejorar el ausentismo porque el ausentismo nos estaba afectando la productividad. Llegamos a un acuerdo junto con el sindicato, donde el sindicato mismo colaboró para que estos números bajen a un 8,4% en un año. Fíjense lo importante de una relación. Tanto las jefaturas como relaciones laborales, recursos humanos y el sindicato nos pusimos de acuerdo en un interés. Nos pusimos de acuerdo en formas. Empezamos a catalogar el ausentismo. Empezamos a poder hablar sobre por qué falta la gente. A partir de eso también, obviamente, creamos planes ergonómicos de mejoras en las líneas. Había personas que faltaban por alguna patología, las reubicamos, no hay problema. Empezamos a encontrar que el verdadero interés era que la gente trabaje, mantenga su trabajo y pueda estar saludable dentro del trabajo. Entonces el compromiso tiene que ver con la nobleza de la negociación también. Tiene que ver con un proceso propio que yo puedo acordar con la otra parte y lo hacemos propio entre las dos partes, mi parte y la del otro. Nos sirve un montón cumplir compromisos para mejorar la relación y, en definitiva, para lograr mejores resultados. Porque si no, la fábrica en ese momento tenía que tomar gente externa. Y cuando uno toma gente externa, los que trabajan en empresas grandes saben que los Manpower, los Adecco y demás te cobran un markup del 80% de lo que vale el sueldo, todos perdemos. El sindicato aparentemente, el interés puede ser, bueno, doy más fuente de trabajo, sí, pero es cortoplacista, porque la fuente de trabajo la hace con gente nueva que no tiene la misma idoneidad del experimentado que viene trabajando con nosotros. Entonces, ceder no necesariamente es perder. ¿Qué estoy dispuesto a ceder para mantener la relación? ¿Qué estoy dispuesto a entregar como un gesto de nobleza para mejorar mi posición en otra negociación? La negociación no es una guerra y tiene mala prensa porque el origen de la palabra negociación viene de la palabra negocio, que etimológicamente viene de negar el ocio. Entonces, muchas veces cuando se habla de los perfiles de negociación, se interpreta como que hay alguien que me quiere sacar algo a cambio de otra cosa. Y en realidad los buenos negociadores son aquellos capaces de entender bien qué es lo que le pasa a la otra parte para poder llegar a un acuerdo superador juntos. Respecto de comunicación, todo el tiempo nos estamos comunicando. Y uno de los autores míos favoritos de comunicación es Watzlawick, que él decía un axioma. Son 5 axiomas, ¿no? La comunicación tiene un contenido digital, otro analógico. Es imposible no comunicar, es la pirámide que engloba a todos los axiomas.
Cuando no comunico, estoy comunicando que no me interesa comunicar. Y muchas veces en la negociación, lo gestual o la falta de formas embarra mucho la cancha. Si yo soy muy duro con los resultados y el otro se da cuenta, gané una batalla, pero posiblemente la otra batalla, y ellos vengan con caballos y yo esté solamente con infantería. No hay que mirarlo con una mirada, obviamente si nos interesa conservar la relación, ¿no? Cuando se trata de una empresa con sus empleados o una empresa con el sindicato, la empresa no tiene la facultad de elegir con qué sindicato trabajar. Hay una ley de asociaciones sindicales, hay un tema de encuadramiento sindical, hay un tema que hace que determinadas actividades estén encuadradas en determinados convenios, pero sí puede elegir qué tipo de relación quiere tener con la comisión interna gremial o con los delegados de la fábrica. ¿Es un esfuerzo? Claro que es un esfuerzo. ¿Es fácil? No, no es fácil, pero tampoco es fácil ser delegado gremial. Entonces ahí también podemos empatizar con la otra parte para ver realmente qué es lo que le pasa a esa persona con su deber como delegado. Porque ellos fueron electos y cada 2 años tienen una posibilidad de reivindicarse en el cargo o quedar afuera. Entonces, entender bien la otra parte es muy importante para generar compromisos, y ese entendimiento también tiene que ver con la comunicación. A mayor nivel de comunicación, mayor posibilidad de encontrar intereses y opciones juntos. La legitimidad, obviamente que hay veces que se daña, pero también los sindicatos, así como las empresas, tienen jerarquías y tienen jefes. Entonces, este sería un poco lo que yo les quería compartir. Todavía me quedan, ¿cuánto tiempo me queda? A ver, me quedan 2 minutos. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, en resumen, esta presentación luego calculo que se las podremos compartir. Acá está el resumen de lo que yo les quiero contar. Nosotros estos cursos los damos con 3 talleres de 2 horas. Ahora en 25 minutos tengo el desafío de llegar a ustedes con un mensaje claro de los 7 pasos. Es difícil para mí. Si quieren bibliografía del tema, les recomiendo el libro Sí de Acuerdo, Cómo negociar sin ceder. Después también está el Supera el No. Hay un montón escrito de negociación, pero básicamente la negociación en Harvard, este método, tiene más de 25 años y está probado, y es un proceso, no es algo estático. Vamos para adelante. Entonces, esto es una versión más gráfica de lo que les quiero transmitir. Negociaciones sustentables tiene que ver con una secuencia, donde la relación y la comunicación son los pilares para establecer criterios de legitimidad entre cómo nos vamos a llevar y qué queremos lograr juntos. Una vez que están sentados esas bases, podemos explorar intereses, podemos explorar opciones, podemos establecer criterios para nuevos acuerdos. Si la decisión es no estoy de acuerdo, acá es importante ir al MAN. Ahí me suena la alarma, miren qué prolijo soy. Vamos al MAN. En el MAN es donde está la alternativa que hemos hablado antes. Si la decisión es sí, tiene que haber un compromiso y tiene que quedar claro cómo vamos a honrar ese compromiso. Vamos una más. Por último, voy a cerrar con un cuento corto. Había un padre en cuarentena que tenía 3 hijos. Y le quedaba una naranja nomás. Se había olvidado de ir a la verdulería, no sacó el permiso, el día anterior trabajó hasta altas horas de la noche, y tenía una naranja. Entonces tenía unas ganas de hacerse un jugo exprimido locas. Y de repente viene un hijo, el de 12 años, y le dice, papá, quiero la naranja. Yo que me quería tomar este jugo. Bueno, ¿qué hace uno por los hijos? Las emociones ganan. ¿Cómo no, Pedro, te voy a dar la naranja? Y viene Manuel, el de 10 años. Yo también quiero la naranja. ¿Ahora qué hago? Tengo una sola naranja, la quiere Manuel, la quiere Pedro. A todo esto sale Bauti de 6 años. Yo también quiero la naranja, escándalo total. El otro tenía que la madre que se fue, ¿qué hacemos con esto? Bueno, miren, basta, voy a cortar la naranja.
3 partes iguales, cada una tiene su naranja, y ahora por favor, paz. De repente, Manuel exprime la naranja y se toma un jugo. Pedro se come los gajos. José, no me acuerdo si era José, pero bueno, José pela la naranja y empieza a jugar con la cáscara. ¿Cuántas veces nosotros nos pasa que asumimos supuestos de la otra parte y no preguntamos para qué quieren las cosas? Muchas gracias, estoy abierto a cualquier tipo de preguntas. Los invito a pensar en conversaciones difíciles con el método de Harvard. Queda una sola filmina y un placer para mí estar acá. Gracias, Diego. Excelente, buenísimo. Ese ejemplo es un gran ejemplo, el último. Buenísimo. Bueno, vamos a, como dijimos antes, que acabamos con Pablo, vamos a la parte de preguntas, vamos a unir todo al final, así le damos continuidad a las 2 charlas. Bueno, ahora va a hablar de Leonardo Curra, ahora se va a presentar él, gerente ejecutivo de logística de Volkswagen. Y bueno, lo que nos va a contar de Leo, más que nada, son ejemplos de algunas situaciones que él ha tenido de negociaciones difíciles, con buenos resultados, con malos resultados, como para que tengamos también esa parte práctica. Leo, todo tuyo. Bueno, buenas tardes, un gusto estar acá. ¿Se escucha bien, Hernán? Confírmame. Perfecto. Bien. Bueno, soy Leonardo Curra, trabajo en Volkswagen Argentina hace ya más de 25 años. Soy ingeniero mecánico y máster en administración. Y antes que los que son puros de compras digan qué va a hacer este de logística hablando de negociación, lo que les quiero comentar es que de los 25 años, 18 trabajé en compras, inclusive llegué a ocupar la dirección de compras en la empresa. Con lo cual he pasado varios eventos de todo color. Para seguir en la línea de Diego, yo me voy a vender solo, yo voté relación, y tengo una explicación clara por qué voté relación. En la industria nuestra, la industria automotriz, es una industria donde las relaciones son muy importantes porque los acuerdos son de muy largo plazo. Lo que llamamos la compra spot no existe o existe en contadísimas ocasiones y para cosas muy pequeñas, con lo cual nuestras relaciones con proveedores son generalmente de largo plazo. Solo pensemos que en promedio, no es lo lógico en la industria automotriz mundial, pero en la Argentina, en Brasil, digamos, en terceros mercados, el ciclo de vida de un producto puede llegar a tener más de 10 años, 12 años, 15 años, y tenemos por supuesto récords de los autos más viejos como el Falcon, el Renault 12, que han tenido todavía mucho más. Entonces, si bien se puede cambiar de proveedor en la industria, en los negocios que tenemos con los proveedores, es extremadamente difícil por todo lo que implica la planificación y los gastos que nos trae. Entonces, y aparte, otra cosa importante en la Argentina, a veces lo que circunstancialmente puede ser un, entre comillas, mal resultado o no un resultado óptimo, la macro, la micro y la política a veces te hacen pasar, perdón, la licencia poética de escopeta perro o de perro escopeta en un minuto, con lo cual pasás a ser el más bobo del barrio a ser el ganador del siglo. Por supuesto, eso siempre tiende a tener correcciones, me refiero a resultados económicos, y por eso creemos que lo más importante es tener resultados basados en las relaciones, porque eso es lo que en definitiva va a hacer que el negocio ruede. Hablando con los chicos antes de empezar la charla, yo les quiero dar algunos ejemplos de lo que yo entiendo fueron negociaciones exitosas, sustentables, basadas en la relación, donde el resultado puntual de tal o cual momento, o incluso a la hora de tomar la decisión, fueron acordados, y no, obviamente nunca van a pasar a un segundo plano, pero se pueden llegar a buenos acuerdos, donde aunque sea uno se quede con la sensación que no sacó el máximo, pero hay una estrategia de largo plazo por detrás. También tengo ejemplos de cosas que han salido mal, incluso muy mal, y bueno, también les quería comentar de eso. En la Argentina, a veces nos pasa que nos parece que vivimos las mismas cosas varias veces, ¿no? Solo hace falta ver algún ejemplo de
de Tato Bores de hace 40 años y parece que lo escribieron antes de ayer, el sketch, ¿no? Entonces me quiero referir a un ejemplo de algo que nos pasó, que muestra muy bien, a nuestro juicio, lo que es una negociación sustentable. Nosotros en la Argentina tenemos dos plantas, la planta General Pacheco, que fabrica los autos, y donde está el headquarter de la compañía, y tenemos la planta de Córdoba, que produce cajas de velocidades, cajas de cambio, para hablar bien fácil. La planta de Córdoba es una planta que tiene una capacidad de casi 1.4 millones de cajas por año instaladas. Para que tengan una idea, el grupo Volkswagen en su totalidad vende 11 millones de autos por año, con lo cual Córdoba, produciendo a la totalidad de su capacidad, es capaz de entregar aproximadamente el 12-13% de la producción mundial de cajas de velocidades. Con lo cual se imaginan que la planta de Córdoba es una planta muy importante y tenemos que ser muy responsables porque no estamos hablando de producir cosas para la Argentina, estamos hablando de producir cosas para todo el mundo. Veníamos en la época de la convertibilidad, veníamos ampliando la capacidad, fabricando, con mucho sacrificio para mantener la planta competitiva. No sé si algunos de ustedes habrá podido vivir esa época. Era una época donde realmente la competitividad de la Argentina era negociada minuto a minuto, porque el tipo de cambio fijo nos ponía una especie de corsé, que donde nosotros, si no éramos realmente competitivos, nos quedábamos afuera, y era simplemente así, nos quedábamos afuera. Porque también quiero aclarar que en el mundo automotriz, generalmente uno no fabrica el bien único para el mundo por un largo tiempo. En general tiene competencia dentro de su propia empresa. Entonces la caja que yo no podía vender, la iba a vender otro, con lo cual me obligaba a ser competitivo. Veníamos ahí luchando con los proveedores, en el buen sentido de la palabra, y nos agarra la salida de la convertibilidad. Con lo cual, pasamos de diciembre, fin de diciembre, a vamos a redondear un mayo, o sea, 4, 5 meses después, con un tipo de cambio que pasó de 1.1 a 3.60, 3.71, después se estabilizó alrededor de 3.20. Imagínense qué pasó con todos los contratos, las notas de pedido, órdenes de compra y todo lo que se pueden imaginar. Estallaron por los aires. Donde ahí el problema no era la sustentabilidad de la relación con el proveedor o generar un tal o cual resultado, sino la sustentabilidad. Lo que estaba amenazado era la sustentabilidad del negocio, porque no era una cuestión del precio, era una cuestión del precio, era una cuestión del capital de trabajo, era una cuestión de la capacidad de los proveedores de enfrentar las entregas y que a nosotros nos posibilite continuar con nuestro negocio de fabricación y exportación al mundo. Entonces eso nos obligó, en un contexto de una altísima incertidumbre, sin saber qué iba a pasar, sí, con un mercado internacional que seguía demandando bienes, porque no es como ahora que en la pandemia está todo medio parado. En ese momento el problema lo tenía exclusivamente la Argentina, y nosotros como responsables de compras teníamos que velar justamente por mantener la relación con los proveedores saludable, para que los proveedores puedan seguir vivos y entregar. Hablemos así, porque fue así de claro. Una mala decisión nuestra en ese momento hubiese implicado el cierre directamente de operaciones con proveedores y nosotros generar un problema mayúsculo en lo que es el suministro de cajas de velocidades para exportación al mundo. Bueno, ustedes me escuchan así que sueno como una especie de que papá que lo entiende todo, que comprensivo. Imagínense lo que fueron las discusiones, porque ahí estamos hablando de mega ajustes económicos en contratos y en órdenes de compras, donde lo que uno tiene que negociar tiene que ser lo suficientemente bueno para el proveedor para que mantenga una cierta salubridad. De nuevo, volvemos, tiene que seguir siendo sustentable el negocio para él también, pero por supuesto nosotros no podíamos perder el foco de que también nuestro accionista demandaba un resultado, porque la condición macroeconómica que venía de varios años de ser muy peliaguda pasó a ser muy favorable a la Argentina, y obviamente todos queríamos una parte de ese queso. Pero cuidado, porque ahí la disyuntiva era, si aprieto poco, me quedo como el más bobo del mundo, porque no logré el resultado que todos, porque por supuesto ahí tenés el jefe de finanzas que te dice lo salame que sos porque no negociás todo lo fuerte que tenés que negociar, tenés el tipo de producción que te dice flaco que no me falte un tornillo porque yo necesito fabricar las cajas, tenés el de comercio exterior que te odia si vos pones en riesgo algo, y del otro lado tenés un proveedor que quiere parte de ese negocio también, ¿no? Y en una condición donde no había tiempo.
porque el no reaccionar rápido y el no negociar rápido también podía hacer que los proveedores se descalcen, se queden sin capital de trabajo y se acabó la historia y nos acabamos todos. Resumiendo, la historia, fueron negociaciones en todos los casos con muy buena fe. Si no hay buena fe, y vayan extrapolando lo que yo les comento a lo que Diego nos contó antes, digamos. Yo estoy dando un ejemplo práctico de muchas cosas que él nos contó que parecen teóricas, pero no son teóricas, porque son reales y son cuestiones que ocurren todos los días en las negociaciones. Demandó mucha buena fe, demandó mucho análisis, demandó mucho profesionalismo y demandó sobre todo mucha responsabilidad de nuestro lado, para nuestro accionista y por supuesto para el proveedor también, que tenía que defender a su propio accionista y a su propia existencia. Con el agregado que en ese momento, en la Argentina, después de una megacrisis como fue la del fin del 2001 e inicio del 2002, nosotros éramos un exportador más que relevante desde el sector industrial, que en la Argentina no es tan fuerte, claro que comparado con el campo no es tan fuerte, pero en el sector industrial éramos un jugador de primera línea, o somos un jugador de primera línea, y teníamos que cuidar muy bien a todos los actores. Teníamos que cuidar a nuestro accionista, teníamos que cuidar al proveedor para que el negocio siga funcionando, y en definitiva mantener la sustentabilidad del negocio, porque ya no estamos defendiendo la sustentabilidad de un o tal o cual proveedor, sino estamos discutiendo o decidiendo sobre la sustentabilidad del negocio futuro, donde hay mucha gente involucrada. Muchas familias dependen, en muchos casos, de las decisiones que gente como nosotros, de compras, toma y luego ejecuta. Ese fue uno de los ejemplos. Por supuesto, después estoy abierto a todas las preguntas que me quieran hacer. Otro segundo caso de negociación que yo entiendo, de nuevo, no tengo no somos los dueños de la verdad, ni somos el ejemplo exitoso en todos los casos, pero yo lo considero un caso exitoso, fue en el año 2007-2008 cuando decidimos en la Argentina fabricar Amarok, la pickup que nosotros fabricamos aquí en General Pacheco. Volkswagen en la Argentina es una empresa que no tiene planta de estampado. Para los que no conozcan el detalle técnico, no tienen por qué conocerlos, una planta de estampado es lo que estampa las piezas, digamos, forma las piezas de la carrocería, que luego soldadas hacemos la carrocería, que luego la pintamos y luego la armamos y hacemos un auto. No tenemos planta de estampado en la Argentina. Sí tenemos planta de carrocería, pero no tenemos planta de estampado. El negocio era conveniente para todos si nosotros hacíamos el estampado en la Argentina. ¿Por qué? Porque íbamos a evitar muchos costos logísticos de traer grandísimas piezas de chapa de cualquier otra parte del mundo. Ganábamos contenido local, que en ese momento era algo que valorábamos, y hoy también lo valoramos, porque hay leyes que te ayudan en ese marco. Con lo cual dijimos, bueno, nosotros estamos invirtiendo muchísimo dinero en la Argentina, y no podemos invertir más para hacer una planta de estampado, que es una inversión realmente muy, muy fuerte. Para que tengamos una idea, es una inversión en el orden de los 200 millones de euros, más o menos, dependiendo el grado de integración que le querramos dar. Con lo cual lo que hicimos fue salir a buscar un socio. El tema es que ese socio, se imaginan, para venir a poner 200 millones de euros a la Argentina, lo que fueron las negociaciones. ¿Por qué? Porque ahí también viene una parte que es muy interesante, que el precio de la pieza no es una cuestión muy científica, es relativamente simple. Hoy en el mundo automotriz, una pieza estampada tiene una estructura de costos que es más o menos estándar en el mundo, con lo cual no hay demasiado para discutir. El margen de contribución que le queda al proveedor tampoco es un tema de gran discusión. Digamos, ningún proveedor va a venir a plantear que quiere ganar el 50%, mejor dicho, lo plantean, digamos, es inaceptable. O sea, nos manejamos con márgenes muy acotados en el mundo de hoy. El problema era cómo amortizamos la inversión del proveedor en la Argentina, con créditos argentinos, con riesgo argentino, con un negocio que se plantea de una manera, y en la Argentina o en la región Sudamérica, a lo largo de los años, puede ser que termines fabricando el doble de lo que creías, o que fabriques un cuarto de lo que creías, con lo cual se imaginan el peso relativo de las inversiones, de la amortización de las inversiones en los precios que eso tenía. De nuevo, vuelvo a mencionar, si nosotros las queríamos todas para nosotros, digamos, y siempre, obviamente, queremos tener la mayor cantidad de ventajas, el negocio al otro se le vuelve inviable. Se le vuelve inviable o se le vuelve tan caro que en un momento te dice, mira, o me das esto o no hay negocio. Por otra parte, nosotros también tenemos que defender nuestra parte,
donde el proveedor tiene que entender que tiene que haber reglas que sean aceptables para las dos partes. Y esto, cuando yo digo así, quiero que entiendan que en muchos casos esto implicó modificar, no quiero decir estatutos, porque no son estatutos, pero hay que modificar procedimientos internos de la compañía, porque para que el negocio sea viable, nosotros, por ejemplo, fijábamos que una inversión no se podía amortizar en precio más de 5 años. Obviamente una planta de semejante envergadura, no se podía, en un precio de compra, no se podía amortizar en un plazo de 5 años, con lo cual fuimos a un esquema de 10, con lo cual tuvimos que pedir permiso, digamos. A ver, negociar en esos contextos complejos requiere mucha también flexibilidad de las dos partes. Por supuesto requiere que nosotros aceptemos o pidamos 10 años de amortización, porque 5 años se vuelve inviable el negocio, y el otro tiene que aceptar a que va a recuperar su inversión en 10 años y no en 5 en la Argentina, donde si todos pudiéramos la recuperaríamos en 2 semanas la inversión, porque nadie sabe qué va a pasar en 15 días, literalmente hablando, y ustedes creo que lo estamos sufriendo todos, ¿no? Y eso que estamos hablando de negociaciones positivas, digamos, para construir cosas, para hacer negocios, que son las, entre comillas, son las más lindas, son las más divertidas, porque estamos todos muy entusiasmados. Pero a veces las cosas pueden salir mal. No fue este caso, por suerte, las cosas salieron muy bien. Hoy seguimos fabricando Amarox con ese mismo proveedor y realmente nos ha ido muy bien, en una relación que a lo largo de ya casi 12 años ha tenido altos y bajos, pero siempre hemos llegado a buen puerto con las negociaciones. Hoy en día, y ahora me quiero referir a un ejemplo que a veces no sale bien, porque, digamos, ejemplos buenos todos tenemos un montón, pero ejemplos malos les aseguro que no son un montón, pero hay algunos. Yo hoy por hoy estoy un poquito apartado de mi función como jefe de logística y estoy a cargo de la implementación de un gran proyecto en Volkswagen, que es un proyecto, en realidad son 3 proyectos consecutivos, no consecutivos, simultáneos que estamos haciendo. Es una super inversión de más de 650 millones de dólares que estamos ejecutando hace ya casi 2 años acá en la planta de Pacheco para un nuevo proyecto, incluida una nueva planta de pintura. Yo estoy a cargo de la implementación. Semejante nivel de proyecto implica una planificación al extremo detalle, donde ustedes imagínense la secuencia de cosas que se tienen que cumplir para que cada uno haga su parte. Y voy a hacerlo bien fácil. Nosotros tenemos que hacer una planta nueva. Hacer una planta nueva, solo en la planta de carrocería estamos poniendo más de 300 robots. Pero esa planta nueva requiere un edificio nuevo. Y ese edificio nuevo requiere que se construya el edificio, y ese edificio va a tener una fecha de entrega, porque esa fecha de entrega hace que el tipo que me trae los robots pueda entrar a la planta, pueda instalarlos, pueda hacer la instalación eléctrica, pueda hacer la instalación de agua, la instalación de todo lo que hace falta, para luego que venga la gente de planeamiento y pueda hacer sus comprobaciones, y después vienen las preseries que tenemos que armar para que ingeniería testee el auto, y finalmente lleguemos al momento feliz que aún no hemos llegado, porque estamos dentro del plan, el plan es para el año que viene, donde tengamos un auto que todos ustedes espero que puedan comprar y disfrutar. Así que bueno, la planificación era muy detallada, era muy exigente, hay mucho dinero invertido, hay mucho dinero de por medio, y ha requerido muchísimas negociaciones. Por una cuestión lógica, hasta ahora no he hecho nombres, no corresponde hacer nombres, pero teníamos una constructora de una de esas ampliaciones muy grandes, eran más de 12.000 metros que teníamos que construir en un tiempo razonable, acordado, con sus correspondientes pulmones, por llamarlo de alguna manera, porque bueno, cuando uno construye, es como cuando, si alguno, no sé, tuvo la experiencia de construir una casa o hacer alguna edificación, llueve, hace frío, hay mucho viento, hay un paro de no sé qué, bueno, entonces, digamos, esos tiempos están considerados dentro de las obras. Resulta que esta empresa de primera línea de la Argentina, constructora, fue seleccionada por nosotros para hacer la obra. No quiero decir desde el día 1, pero desde el día 4 que empezamos a desarrollar la obra, ya empezamos a notar que había cosas que no estaban funcionando como tenían que funcionar. Y usamos mucho tiempo y mucho esfuerzo para realmente ir superando esos escollos, donde nosotros, en pos de concretar la obra y poder avanzar con nuestro proyecto, tengan en cuenta que para nosotros esa obra era una simple porción del proyecto que teníamos por delante,
porque mi objetivo no era hacer un edificio, mi objetivo era hacer un auto a fin del 2021, y yo necesito el edificio para hacer un montón de otras cosas. Bueno, lo que fuimos haciendo es, entre comillas, ceder, y ahí me recuerdo lo que explicó Diego, ceder, ¿para qué? Para que el proveedor pueda readaptarse, pueda adecuarse y volver a presentar un timing que, si bien ya no era tan generoso, que sea cumplible. Bueno, fuimos avanzando, y ahí empezó a haber algo que se llama desconfianza. Porque cuando vos haces 5, 6 o 7 sesiones consecutivas y ya ves que todos esos buffers que vos tenías, esos pulmones que vos tenías de tiempo, van desapareciendo, como digamos, persona experta en este tipo de implementaciones, vos ya ves que estás entrando en la zona ya no amarilla, sino naranja de timing, del tiempo que vos tenés para implementar. Con lo cual, ahí las discusiones ya no se trata de ceder, sino que pasás a ceder, pero a exigir y a demandar. Y yo les aseguro que esas charlas no son tan divertidas a veces de tener con el proveedor. Pero bueno, siempre teniendo un objetivo común, siempre teniendo una causa común, donde los dos juntos superábamos esos escollos y tratábamos de avanzar. Pero llegó un momento, donde nosotros definitivamente sentimos que no íbamos a llegar a buen puerto. Entonces ahí hay una máxima muy del barrio, que me gustaría pasarles, que es que el que se enoja pierde en estas cosas. Por eso las emociones, que también Diego mencionó, son muy importantes, pero no son tan importantes como para que esa emoción te nuble la vista, porque ahí seguramente vamos a tomar decisiones malas. Lo importante de enojarse, y a veces, y nos enojamos todos, yo llegué un momento que estaba enfurecido con la situación, pero lo importante es canalizar ese enojo y darle forma de estrategia. En este caso, en lo que se transformó fue en una estrategia de salida del proveedor. Lamentablemente no nos quedó otra alternativa, según nuestra visión, que tener una salida del proveedor, una salida ordenada del proveedor. ¿Por qué? Porque nosotros llegó un momento que estábamos absolutamente convencidos de que no íbamos a llegar a buen puerto, que íbamos a hacer fracasar nuestro proyecto, y les aseguro que llegamos hasta el límite del límite. Pero bueno, llega un momento que hay que tomar decisiones, y a veces son antipáticas esas decisiones en las negociaciones. Y a veces, como explicó Diego, esa decisión puede decir, hasta acá llegamos, y acá tenemos que parar. Entonces, lamentablemente, esa negociación terminó mal con ese proveedor. La buena noticia es que terminó bien, o está terminando bien, porque el edificio se terminó con otro proveedor. Por supuesto, eso tiene implicancias de costo, tiene implicancias legales, tiene implicancias judiciales. El día de mañana todavía no sabemos cuánto puede terminar costando, porque realmente hay procesos de por medio que hay que cerrar, y vamos a intentar, como siempre, llegar a una mediación sin tener que llegar a una instancia judicial. Pero bueno, a veces las cosas no salen como uno quiere, pero inclusive en la salida uno tiene que ser racional, tiene que ser muy inteligente, y sobre todo que cuando la relación se rompió hay que tratar de hacer control de daños y sobre todo proteger al propio accionista, porque en el momento que la relación con el proveedor se rompió, y va a ser muy difícil, pero muy difícil reconstruirla. Y no estoy hablando de una discusión de precios donde un proveedor puede dejar de entregarte un día para presionar, no estoy hablando de eso, estoy hablando de una macana mayor. Bueno, sé que fueron ejemplos muy prácticos, son todos ejemplos reales, son todos ejemplos de experiencia profesional, podríamos hablar toda la tarde si quieren. Entiendo que tenemos que tener un tiempito de preguntas, así que de mi parte me quedo con ustedes por si tienen alguna pregunta para mí, con mucho gusto intentaré responder. Y nada, reiterar que fue un placer estar con ustedes, haber escuchado a Diego, y bueno, seguramente disfrutaremos lo que queda de la reunión. Gracias. Bueno, gracias, Leo. Bueno, abrimos las preguntas. Como siempre, hay 3 opciones. Pueden directamente hablar, si quieren, o escribir la pregunta en el chat y Pablo o yo las leemos. O también levantar la mano, usar esa opción del chat, y nosotros ahí les habilitamos para que hagan preguntas. Bueno, no sé si alguno quiere comenzar con alguna pregunta.
Yo voy a empezar con una pregunta, Leo, para romper el hielo, como dicen. Dale. Con la negociación que tuviste en el 2001-2002, que se basó mucho en la relación con los proveedores, algo, corregime si me equivoco, que alguna vez habías comentado, se basaba mucho también en que ni siquiera tenían acuerdos de precios, ¿no? Directamente después vemos el precio a ese nivel iba la relación, ¿no? Mirá, Hernán, es así como vos lo comentás. En un lugar donde, digamos, enero, acuérdense, diciembre fue 2021, fue una catástrofe acá en todo sentido, renuncia de la Rúa en ese momento, viene toda la novela esta de los 5, 6, 7 presidentes, ya no me acuerdo cuántos fueron, en ese momento. Luego el gobierno más o menos se arma, pero claro, vino fin de enero, principio de febrero, la fábrica arranca de vuelta. ¿Y qué precio tienen las piezas? Porque bueno, el dólar, salimos de la convertibilidad y me acuerdo que el dólar pasó de 1 a 1,40 y ahí empezó. Fue de 1,40 a 1,80, de 1,80, bueno, ahí empezó. Entonces, lo que nosotros solíamos hacer en ese momento era con los proveedores, y ahí es donde viene la relación de confianza y donde viene justamente el cultivar la relación, o lo que una relación sana te puede permitir hacer, es decirle al proveedor, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, yo estimo que tu pieza después de la convertibilidad va a valer, con un dólar de 1,40 va a valer, no sé, digo cualquier cosa, vamos a decir 1,40, una pieza de $1 vale 1,40, bueno, yo te voy a dar 1,40 y vamos actualizando el precio, quincena a quincena, semana a semana, día a día si fuera necesario, dependiendo de la condición macroeconómica, porque en ese momento nuestro foco no era tanto ganar en el precio, porque no había un precio final, porque nadie sabía dónde el dólar iba a parar, y obviamente en una industria metalmecánica, el acero era el valor de referencia que mandaba, que eso es 100% en dólares, pero después está todo el valor agregado que era en pesos, con lo cual no había manera de fijar un precio, sino había un dólar con una relativa estabilidad. Entonces lo que hacíamos era ir fijando precios de referencia, obviamente controlando la cantidad de entregas, para, primero que nada, nuestro objetivo era proteger el capital de trabajo de los proveedores, porque nosotros no podíamos permitir que el tipo me llame y me diga, mirá, no tengo más plata para comprar acero porque no te puedo entregar más piezas. Entonces, lo que hacíamos era prácticamente entregar, en algunos casos, cuando la compañía era un poco más grande y tenía un poquito más de espalda, como vos decís, Hernán, sin precio. Y en algunos casos, mirá, ponemos tal precio en tal pieza y lo vamos ajustando de acuerdo a la relación a cierre de mes, digamos, porque no había manera de decir un precio, este es el precio y acá se acabó la historia. Y por supuesto, el proveedor tiene que creerte que vos vas a hacer ese ejercicio, y lo mismo del otro lado, yo tengo que creer que el proveedor va a aceptar que mañana le haga una revisión. Si era la suba para él, obviamente yo entiendo que no iba a tener ningún problema, pero si era una baja para él, que yo me tenía que, entre comillas, devolver plata, obviamente yo tenía que tener el convencimiento que el proveedor iba a aceptar esa relación, ¿no? O ese juego, llamémoslo de alguna manera. Bueno, en nuestro caso fue muy efectivo, nosotros no perdimos una sola caja de exportaciones. En algunos casos no alcanzó con el precio o tuvimos que hacer algún tipo de auxilio con algún préstamo en dinero o directamente salir a comprar materia prima para entregarles porque ellos no podían hacer frente. Tengamos en cuenta que en muchos casos eran pymes cordobesas o de Buenos Aires o de Rosario o de Santa Fe que tenían un capital de trabajo muy chico. Imagínense un tipo que entregaba tornillos y de pronto encontrarse con semejante maremoto y tener que ir a comprar acero, y que el de la acería, por supuesto, que le decía, te mando el camión, te bajo el acero contra el cheque certificado o la plata. En algunos casos era hasta la plata en efectivo. Fue un delirio en muchos a esa época. Pero de nuevo, eran ese tipo de relaciones, o hablar directamente nosotros con el proveedor de materia prima, y no quiero dar nombres, pero con los grandes productores de acero de la Argentina, y decirle, mirá, estamos nosotros atrás, dale la materia prima, hacemos una carta de compromiso que si el tipo no paga, te pago yo. Porque, digamos, el interés era proteger el negocio de fondo. Pero era así, Hernán, eran momentos donde era una dinámica feroz en el día a día, donde no nos daba tiempo a veces a pensar en un acuerdo definitivo. Obviamente ese momento llegó mayo, junio, julio, las cosas se fueron estabilizando, y ahí sí nos sentamos a ver el negocio ya de largo plazo, y cerrar precios que nos convinieron, por supuesto, a nosotros y a ellos también. Porque aparte se abría una ventana en la Argentina, que la Argentina, al volverse más competitiva, íbamos a tener más volumen. Entonces los proveedores
resignaron, entre comillas, algo de ganancia instantánea en ese momento que me podrían haber sacado o nos podrían haber sacado un peso más, en pos de que como íbamos a ser más competitivos, iba a venir mucho más volumen, ergo el negocio final iba a ser mucho más atractivo que ganarnos 1 o 2 pesos por pieza en ese momento, ¿no? Ok, gracias, Leo. Bueno, hay una pregunta de Rodrigo Fernández que dice, ¿cómo les está yendo con negociaciones o renegociaciones que están haciendo por esta crisis? Permiso, yo tomo la palabra un segundo para contestar acá. Tomé nota, Leonardo, de lo que comentaste, de canalizar ese enojo es importante. La realidad es que hoy, en el contexto en el cual estamos bastante más dañados de lo que nos imaginábamos que íbamos a estar como país, por lo menos en el negocio nuestro, en el negocio del factor humano, de asesorar en lo que es el bienestar de las personas en las empresas. Nuestro negocio es búsquedas, capacitaciones, desarrollo organizacional, que es un programa para formación de mandos medios, y teníamos un negocio de bienestar. Ahora, el negocio de bienestar era el que menos facturación nos daba. ¿Qué elegimos hacer en HR Performance con esta situación? Durante un mes regalamos clases a todos nuestros clientes y no clientes de pausas activas, mostrando que en las buenas íbamos a estar, pero en las malas muchos más. Porque en una negociación se pueden olvidar de muchas cosas de una negociación, pero nunca se van a olvidar de cómo los hiciste sentir. Y creo que en esta crisis es donde se ven realmente los valores de las empresas, de los proveedores, porque no estamos en una situación de cosechar. Estamos en una situación de tratar de sembrar para cosechar juntos. Y este cambio de paradigma nos obliga a todos los que tenemos alguna responsabilidad a la hora de negociar a realmente ponernos en los zapatos del otro. Entonces, ¿cómo nos está yendo? Mira, Rodrigo, te contesto. El primer mes muy mal, el segundo mes mejor, este mes bastante mejor por suerte, pero le está yendo a todos mal. Entonces yo no puedo pretender sacar muchos resultados en una situación donde todas las empresas, muchas están en recesión, algunas con casos como la TAM se están yendo del país, casos como Mercado Libre, surgieron creatividades de negociaciones que eran impensadas en Argentina. Unilever tomó personas de General Motors, porque Unilever tenía muchas personas de población de riesgo y generó un acuerdo que no fue validado en el Ministerio de Trabajo, sino que fue un acuerdo entre partes, donde General Motors tenía gente ociosa y le prestó gente a Unilever para que puedan cumplir con el servicio esencial de producción de alimentos. Ustedes me dirán, antes esto era impensado. ¿Cómo el ESMATA y alimenticios se iban a poner de acuerdo, iban a permitir estas cosas? Y otro ejemplo muy reciente y muy cercano es Mercado Libre junto con Le Pen Quotidien. Y así hay que ser creativos para sortear estos momentos. Y hay que ser muy innovadores. Y hay que animarse a caminar por caminos que antes no transitaste. Si ustedes me preguntan a mí, de todas las negociaciones que tuve con el sindicato, ¿todas eran ganar, ganar? ¡No! Había veces que iba al sindicato y como una especie de jerga al chiste, ¿viste? Entre jefes y demás, me decían, ¿cómo te fue el partido? Muy bien, perdí 1-0. Y eso, a ver, yo a veces negociaba para minimizar pérdidas para la compañía, ¿no? Mi rol era defender los intereses de la compañía, pero entendía que el sindicato tenía un poder muy grande. Entonces, es muy importante hoy más que nunca escuchar, preguntarle a la persona qué le pasa, entender cuál es el contexto, dónde le aprieta el zapato. Hay muchas empresas que están con la situación del ATP, están pidiendo ayuda al gobierno para poder sostenerse. Entonces, y las negociaciones, yo te diría, Rodrigo, que el tiempo lo dirá, digamos, pero es importante tener esta empatía, ¿no? Te paso, Leonardo, si querés acotar algo. Vamos pasando algunas preguntas, así, porque hay varias y Dale. no se nos va a hacer muy largo, ¿les parece? Ahí Eduardo Volpe levantó la mano, te damos la palabra, Eduardo. ¿Estás por ahí, Eduardo? Sí, estoy ahí, ¿me escuchás? No.
Sí, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Hernán, Pablo, Leonardo, Diego? Muchas gracias por la participación de todos. La pregunta mía apunta a una continuidad en el ejemplo que dio Leonardo con respecto a la constructora que le falló después de muchas sesiones en la construcción del edificio de 12.000 metros. Lo que le quería preguntar a Leonardo es cómo dio continuidad, siendo el título de esta charla, negociación, cómo le dio continuidad para renegociar un contrato sabiendo que estaba jugando de atrás, porque hay varias maneras, entiendo yo. Una es negociar con el que salió segundo, otro es relicitarlo todo, pero muchas veces los tiempos no te permiten una relicitación y por ahí las normas internas te permiten negociar con el segundo, pero el segundo ya viene con el caballo diciendo, bueno, ahora me venís a buscar a mí, después que el primero te fracasó. Así que quería ver cuál había sido, la pregunta es cómo fue la experiencia y cómo resolvieron esa situación, además de las implicancias legales y contractuales que vos explicaste. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, ahí hay que encontrar un balance digamos, obviamente una empresa grande como Volkswagen tiene reglamentos, tiene procedimientos que obviamente hay que observar, hay que respetar. Nosotros tenemos un área muy fuerte de compliance y governance de la compañía que obviamente no nos fuerza, o sea, sabemos lo que tenemos que hacer. En este caso, dada la urgencia, dada digamos, la situación de excepción que tiene y los riesgos que implicaba, obviamente llamamos al segundo, pero llamamos a más proveedores. Y lo que hicimos fue básicamente un mix entre lo que sería el precio puro y el resultado esperado, ¿no? En algunos casos, algunos te daban un mejor precio, pero bueno, con un ritmo que a vos no te servía o que a nosotros no nos servía, y otros casos era tener un precio quizás no tan bueno, o unas condiciones, no hablemos de precio, unas condiciones comerciales quizás no tan buenas, pero te garantizaban la ejecución de la tarea en el tiempo que vos tenías. En este caso, finalmente siempre se termina negociando un acuerdo donde se garantizan las dos cosas, porque claramente nadie en una situación, si tenés opciones, nadie te va a autorizar a que gastes, digo cualquier cosa, un 40% más porque el tipo te cumple el timing y el otro no te lo cumple. Siempre tenés que encontrar un buen balance. En este caso, lo que hicimos fue, más allá de buscar en los que habían participado en la negociación, que habían sido varios, también buscamos otras alternativas, porque el negocio de la construcción, en el momento que vos lo planteás, tiene que ver mucho que ver con la disponibilidad, ¿no? O sea, hay empresas muy buenas, muy grandes, pero que si están con muchos trabajos en ese momento, puede que no las tengas disponibles. Entonces lo que nosotros hicimos fue justamente eso, mirar en nuestro proceso de compras quién fue el segundo, quién fue el tercero, quién fue el cuarto, y agregamos alguno más. Y de esa manera lo pudimos resolver de una manera muy satisfactoria, ¿no? Pero hay que reconocer que era un caso donde teníamos opciones, ¿no? La pregunta quizás que podría venir ahora sería, ¿y qué hubiese pasado si no tenías opciones? Bueno, ahí es donde vos tenés que tomar otro tipo de decisiones y ya ha pasado, no estoy hablando de este caso, pero ha llegado en otras situaciones con otro tipo de negociaciones, donde hasta podemos llegar a, entre comillas, y lo digo de una manera figurada, intervenir la empresa. Es decir, si vos no sos capaz de hacer esto que tenés que hacer para mí, y esto me va a llevar a un fracaso absoluto, y no tengo cómo resolverlo, voy a acordar con vos que me dejes a mí manejarte tu negocio. ¿Mm? O sea, en algunos otros casos de otras cosas distintas, hemos llegado a intervenir en empresas donde hemos tomado el control, no digo de la operación total de esa empresa, pero sí hemos tomado el control de la ejecución de nuestro trabajo para llegar a buen puerto. Hasta ese extremo hemos llegado en algunos casos. Muchas Gracias, gracias. Leo. Vamos a las últimas dos preguntas para no extendernos con el tiempo. Una de Alberto Martínez Data, que me la mandó a mí, nada más, que dice si han usado el rol de mediador en alguna situación. ¿Acá vos, Leonardo, o yo?
Mirá, a ver, muy rápido, no es una figura que a nosotros nos haga sentir, digamos, como- sacando las instancias judiciales, que en este caso hablaríamos de un mediador para llegar a un acuerdo, no estamos de un mediador para que la situación vuelva a foja cero o que tenga una continuidad la negociación. No, en general nos abocamos nosotros mismos a negociar nuestros propios acuerdos, inclusive cuando la situación no va bien, en general no somos de usar mediadores externos o profesionales. Somos un grupo multinacional muy grande, con un poder de compra muy grande en el mundo, y en general nuestras áreas de compras en el mundo tienen el know-how para no llegar a esa instancia, salvo que sea una instancia judicial que optemos por ese camino, pero en general es para resolver conflictos judiciales y no para, que también son negociaciones, cuidado, no estoy minimizando, pero me refiero, cuando estamos hablando de un mediador judicial es porque la situación ya, la relación proveedor-contratante se rompió. Te dejo la palabra, Diego. Gracias, Leonardo. En el caso de recursos humanos, el mediador por naturaleza es el Ministerio de Trabajo. Cuando hay un conflicto que escala, muchas veces está a la instancia de un paro o alguna cuestión que el sindicato hace, se dicta la conciliación obligatoria y ese es un cuarto intermedio donde ni el empresario puede desvincular ni el gremio puede parar. Entonces, el que hace de árbitro mediador es el Ministerio de Trabajo. Y sí, claro, ahí son audiencias duras y demás, pero una frase que quiero que se queden: hay que ser duro con el problema, suave con las personas. En el momento que nosotros personalizamos el conflicto, tenemos el riesgo de ofender o esto de enojar o desautorizar a alguien, y del principio de buena fe es lo que debiera regir. Entonces, el mediador por excelencia es el Ministerio de Trabajo o sus secretarios. Ok, gracias Diego, muy buena frase esa, la verdad que... Bueno, vamos a la última pregunta para no extendernos, de Juan Alberto García Iglesias, que dice: son tan antagónicos los términos resultado y relación como para priorizar uno sobre el otro. Bueno, acá si querés empiezo yo, Leonardo, y te doy la palabra rápidamente. Obviamente los resultados es lo que nos alimenta el ego, es lo que nos hace sentir que conquistamos algo, es lo que nos hace sentir que alcanzamos un objetivo, pero hay que pensar a costa de qué. Claramente, si yo estoy en la playa y estoy con un vendedor de pareos que pasa y pasa otro, no tengo ningún tipo de interés en conservar esa relación, con lo cual voy a ser agresivo en resultado y posiblemente use la técnica de regateo. Porque si no está este vendedor, hay otros vendedores de pareos. Ahora, en una relación sustentable o en algo que a mí me interesa, y voy a encontrar un equilibrio. Entonces, no sé si son tan antagónicos. Todo depende del mediano o largo plazo que vos quieras o necesites. Esa es mi respuesta. Bueno, Diego, veo que estás necesitando vacaciones porque tus ejemplos son todos recurrentes a la playa. A todos nos gustaría estar ahí, ¿eh? Refuerzo lo que dijo Diego. Yo comentaba que en nuestro caso las relaciones son a muy largo plazo, con lo cual, como dijo Diego, esa compra spot, llamémosle, en nuestro caso no aplica. Nosotros, inclusive materiales, no estoy hablando de piezas para los autos, pero son materiales de consumo de la fábrica, no es que le compramos a uno y porque le compramos una sola vez, digo cualquier cosa, no sé, lijas para las carrocerías, lo voy a matar porque no me interesa el tipo. Porque aparte, primero, en la Argentina el mercado proveedor es chico, hablando de empresas de primera línea, y segundo, que no es nuestro estilo. Intentamos generar una relación, conservarla y tener una relación de largo plazo con todos nuestros proveedores. De hecho, en nuestro libro de ejercicio anual, tanto de la marca como del grupo, tenemos un capítulo muy extenso de lo que es sustentabilidad. Y no es sustentabilidad solamente orientado al medio ambiente, sino es sustentabilidad de las relaciones con nuestros proveedores, ¿no? Nosotros tenemos cuestiones, por ejemplo, de base,
llegan hasta, por ejemplo, Volkswagen no trabaja en países o no contrata proveedores que tengan trabajo infantil o que haya discriminación de género, ¿no? Eso es una cuestión de principios de la empresa. Pero no, la relación es, en general, el resultado, como comenté al principio, y más en un país como la Argentina, puede ser variable y no por tu propia gestión, con lo cual, obviamente hay que tener un buen resultado, porque si no, uno no estaría satisfecho con esa relación, pero en nuestro caso la relación importa y mucho como para tomarnos todo el tiempo y dedicarle todo el esfuerzo a la organización que ella requiera, porque valoramos la relación a largo plazo. Bueno, cerramos acá las preguntas. Muchas gracias a ambos por las excelentes disertaciones. También quería agradecer, antes de pasarle a Pablo que haga el cierre final, agradecerle a Alberto Martínez Data por darnos una mano con la minuta que después vamos a repartir. Y bueno, Pablo, nomás, todo tuyo. Está silenciado el micrófono, Pablo. ¿Tenés el micrófono? ¿Ahora? Ahora sí. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Bueno, muchas gracias a todos. Lo que les vamos a pedir es que ahí pasemos por el chat el link para acceder a la encuesta de satisfacción de este evento. También lo que pueden hacer es escanear este código de manchas, como ustedes prefieran, y de esta forma poder completar esta encuesta que nos va a servir para poder mejorar en forma continua los eventos que hacemos. Para ir cerrando, les queríamos contar, como acá todas las áreas de compras estamos en una situación de tener que mejorar continuamente y más en estos momentos, optimizar costos. Algunos nos conocen más, otros menos, pero queríamos que sepan qué es lo que hacemos nosotros en PWA para las áreas de compras. Acá, básicamente, Hernán y yo somos dos jóvenes que tenemos más de 20 años de experiencia en compras y consultoría. Los 20 son de experiencia en el corazón, después lo otro no hace falta contarlo, 42 y después un poquito más, y básicamente dentro de los servicios, lo que estamos haciendo ahora, lo que vemos, digamos, del mercado, que las áreas de compra están empezando de vuelta a ver temas de entrenamiento para su gente. Nosotros tenemos un plan de formación muy interesante que se adapta a las necesidades de cada área de compras. Elegimos personal para hacer las áreas de compras, hacemos consultoría. También, como ahora todas las áreas de compras quieren mostrar resultados y generar ahorros, y eso demanda mucho tiempo, también nosotros hacemos proyectos de optimización de costos a resultados, o sea, cobramos de los honorarios, de los ahorros que se hayan generado, y finalmente lo que es compras no estratégicas, podemos hacer compras para aliviar la carga del área de compras. En ese sentido tenemos un partnership con GIS Internacional, donde Hernán es el representante en Argentina, para todo lo que es la compra de materiales MRO. Entonces, con esto, cualquier consulta lo ven con nosotros y podemos ahí hacer algunos proyectos juntos. Y, bueno, experiencia que tenemos trabajando con distintas empresas, y nuestros datos de contacto, también para que nos puedan decir no solamente temas vinculados con proyectos, qué temas también les gustarían para próximos eventos, y lo que ustedes nos quieran transmitir. Están nuestros teléfonos celulares, email, la página web, para que les llegue a ustedes la información que mandamos por WhatsApp. Es necesario que registren mi número con el 11 adelante, así sabemos que les llega. Y bueno, finalmente quería agradecerles tanto a Diego como a Leonardo por las dos excelentes exposiciones, y a todos ustedes por haber estado escuchando y participando, y que sepan que ya tenemos
agéndense, acá esto lo voy a poner de vuelta grande, tenemos próximos eventos el 1 de julio, liderazgo de compras en compras a distancia, con la experiencia de la gente de Aber y de Rosen, el 15 portales de proveedores, que estamos terminando de ver los disertantes, y tablero de indicadores de compra, es un tema que salió con mucho interés de los eventos que hemos estado haciendo. Así que, por mi parte, simplemente agradecerles por todo. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.